En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a hablar de unos puntos importantes en lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo y también su muerte. En primer lugar, tenemos que decir que todo este acontecimiento doloroso que padece el Señor se realiza como un acto redentor. Es el precio que se tiene que pagar por el daño que causó el primer pecado al género humano. La desobediencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, generaron un desorden terrible en el género humano. Esa rebeldía de nuestros primeros padres dañó, afectó de algún modo la naturaleza humana. Ahora esa naturaleza tiene que ser redimida, tiene que ser sanada, tiene que ser elevada. Pero solamente puede hacerlo el mismo Señor, puede hacerlo el mismo Dios. La única forma de restablecer, de redimir, de sanar la naturaleza afectada por el pecado original es que el Señor mismo la regenere, la renueve, la sane, la restablezca. Y por eso toda la pasión del Señor y su muerte, pues es un precio muy alto que se paga para poder elevar la condición humana nuevamente. Pero ahora que el Señor la restituye, la eleva a un grado de gloria mucho más grande que lo que lo hizo la obra creadora cuando el Señor crea a Adán y a Eva en el paraíso. Por eso el acontecimiento de la redención, culminado por la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, es muy importante para nosotros los cristianos. Es de vital importancia para toda la Iglesia. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera padecido, tampoco hubiésemos recibido la sanación, tampoco hubiésemos sido redimidos. Y por eso la obediencia del Señor, esa obediencia hasta el extremo, como nos lo va a enseñar la carta a los hebreos, con clamores y lágrimas, aprendió lo que fue la obediencia, esa obediencia de nuestro Señor Jesucristo, hasta entregar su propia vida por amor a todos nosotros, es la obediencia que repara todo el daño del paraíso. Casi que en esta palabra obediencia, encerraríamos todo el sentido de la muerte del Señor desde su encarnación también. Esa palabra obediencia encierra muchos misterios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque toda la vida del Señor ha sido una obediencia, un sometimiento a la voluntad del Padre. Y por eso vemos al Señor que este amor, este ofrecimiento, esta respuesta que le da al Padre de los cielos, la lleva hasta el extremo. La lleva hasta el extremo muriendo de la forma más vil y vergonzosa, muriendo en cruz, como el peor de todos los condenados. Y por eso Jesús se tiene que enfrentar al desprecio de sus mismos hermanos judíos. Jesús se tiene que enfrentar al desprecio de las autoridades judías. Y por eso Jesús, al ser despreciado por ellos, por muchos de ellos, es llevado hasta los tribunales más altos de la religión judía. Recordemos que en ese momento afrentoso, Jesús, en primer lugar, es juzgado por el Sanedrín.
es un juicio religioso que le hacen las autoridades judías. Y después de este juicio que hacen las autoridades judías, ahora lo llevan y lo someten al juicio de Roma. Por eso lo presentan ante el procurador Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque la muerte, el castigo, la pena que le quieren dar es una pena totalmente vergonzosa, una pena dolorosa, una pena que va a ser escandalosa, porque Jesús termina siendo condenado por Roma a la muerte más terrible, la muerte de los malhechores, la muerte de los hombres más peligrosos, la muerte de quien va a representar, o más bien de quienes representan una amenaza para la estabilidad pacífica del imperio. Así termina siendo juzgado el Señor por las autoridades romanas. Y aunque Poncio Pilato se quiere liberar, se quiere limpiar de la muerte, de la condena que se le da a Jesús lavándose las manos, Jesús termina siendo castigado de la forma más cruel. Primero, al ser sometido al juicio, es sometido al castigo de la flagelación. Luego, después de ser flagelado, ahora el Señor es terriblemente burlado por los soldados, donde lo coronan de espinas, después de tenerlo lastimado, porque Pilato quiso librarlo de la pena de muerte que estaban pidiendo los judíos, y por eso lo castigó severamente, para ver si con este escarmiento tranquilizaba a las autoridades judías. Pero cuando lo presenta, lo expone, es decir, allí el hombre queda expuesto en la forma más vergonzosa, más humillante, para librarlo, porque la intención de Pilato era librarlo de la pena de muerte que estaban pidiendo. Jesús termina siendo condenado. Pilato no puede librarlo y tiene que condenarlo a muerte, porque así lo reclaman las autoridades de los judíos. Pero así también lo reclama espiritualmente nuestro pecado. Se necesita la muerte del Verbo, se necesita la expiación del Verbo, se necesita que el Cordero Inmaculado, limpio, sin mancha, se ofrezca en sacrificio para que pueda salvarnos, para que pueda redimirnos. En ese momento podríamos estar tú y yo también gritando con la multitud: crucifícalo, 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 porque sin la muerte de Cristo, sin esa humillación tan terrible, el género humano no hubiera sido redimido, no hubiera sido levantado. Después de azotarlo, después de coronarlo de espinas, ahora el Señor termina caminando con su propia cruz hacia el Calvario, y camina de la forma más cruel, de la forma más terrible. Perdiendo mucha sangre, cae en el camino 1, 2 y hasta 3 veces. La vía dolorosa del Señor en el Calvario, insultado, escupido y burlado. Así trataban a los malhechores, pero Él pasó haciendo el bien, no cometió ningún pecado, y sin embargo es tratado de la forma más terrible por los pecados de la humanidad. Después de caminar hacia el Calvario, ahora Jesús termina siendo elevado en alto, como ya nos lo recordaba San Juan. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre en alto, atraerá a todos hacia sí. Allí es clavado en la cruz. Jesús es crucificado y está entregando todo, absolutamente todo. El Señor no se guarda ninguna reserva para sí. Ahí en la cruz termina
entregando hasta la última gota de sangre, a tal punto que cuando está allí, le clavan la lanza, ya no sale sangre, sino agua, porque ha derramado absolutamente toda su sangre por amor a todos nosotros, para alcanzarnos el perdón de los pecados, para alcanzarnos la salvación, para renovarnos, para restablecernos. Y allí clavado en la cruz, muere. Jesús termina muriendo, y después de su muerte, antes de resucitar, desciende a los mismos infiernos, como nos lo enseña el credo. Desciende al lugar de los muertos. Tiene que descender al lugar de los muertos para el juicio. Y entonces allí se va a traer consigo hacia el paraíso y hacia el reino. Se va a traer a los justos que han estado esperando la muerte de nuestro Señor. Porque no había otra manera de abrir las puertas del cielo que pagando esa condena, que pagando ese precio, para que todos los justos del Antiguo Testamento que ya habían muerto pudieran subir con Él al cielo. Y entonces el Señor se levanta triunfante, al tercer día resucita, se levanta glorioso para demostrarnos que la última palabra no la tiene la muerte, que la última palabra la tiene la vida, y la vida es Él, como ya nos lo había recordado en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así el Señor termina pagando el precio. Pero hoy, nuevamente el Señor sufre incruentamente, es decir, que de una manera espiritual termina viviendo el sacrificio en el altar, y el altar, la Eucaristía, se convierte en un nuevo Calvario, donde el Señor padece nuevamente y se entrega por amor a nosotros. Allí en la Eucaristía, espiritualmente, a través de la fe, podemos conectarnos con todo este sacrificio del Señor en el Calvario. Junto a la Santísima Virgen María, allí podemos acompañarlo, porque Jesús en el altar se ofrece nuevamente como víctima, como cordero. Allí se ofrece al Padre para redimirnos y para salvarnos a todos nosotros. A través de los misterios dolorosos, en este rosario que venimos haciendo todos los días, meditemos este gran acto de amor que tiene nuestro Señor hacia todos nosotros y agradezcamos. Acompañemos a Jesús en medio del dolor y agradezcamos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pidámosle a la Santísima Virgen María que sea ella quien nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos permita tener una experiencia profunda con la pasión y la muerte del Señor, para que también podamos levantarnos triunfantes con Él. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.